Aplicaciones de trigonometría. Algo que es muy importante antes de iniciar a resolver cualquier tipo de aplicación o problema, pues tenemos que tener muy claro algunos temas principales. Por ejemplo, conocer muy bien las funciones trigonométricas básicas. Si no conocemos este tema, vamos a tener mucho problema. Debemos tener claro el teorema de Pitágoras. Debemos conocer muy bien la ley de senos y la ley de cosenos. Aunque vamos a ver que si conocemos o trabajamos bien estas dos leyes, podemos no necesitar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Claro, el hecho de utilizar estos dos recursos es para facilitar, pero si trabajo bien ley de senos y de cosenos, debería de poder resolver prácticamente cualquier problema que tenga que ver con triángulos. Otra parte importante es poder interpretar el problema y poder hacer un buen esquema o un dibujo. Si yo no hago eso, si no tengo un esquema, un dibujo que me permita ver la situación y poder colocar los valores, pues vamos a tener dificultad o posiblemente vamos a tener un mal dibujo. Podemos resolverlo, podemos saber cómo se resuelve, pero vamos a tener problemas. Entonces, es importante conocer todos estos temas y tener bien claro la parte de hacer el dibujo. Y por supuesto, a la hora de utilizar la calculadora, que es una herramienta que va a facilitar demasiado el cálculo, tenemos que saberla utilizar. Tenemos que saber que si vamos a trabajar problemas en grados, pues tiene que aparecer la letra D o la palabra deg, que significa grados. Entonces, si nuestra calculadora está en radianes o en gradianes, podemos tener bien todo el procedimiento, pero vamos a tener malas las respuestas porque la calculadora está calculando en otro sistema de ángulos. Vamos a los problemas. Dos personas distantes 1860 metros en un terreno horizontal quieren medir la altura de un globo situado entre ellos. Los ángulos de elevación observados son de 60 y 45 grados. Determinar la altura del globo si las personas y el globo están en el mismo plano. Muy bien, entonces acá lo primero es tener una idea de qué es lo que está sucediendo. Vamos a colocar acá unos puntos. Aquí está una persona, acá estaría el globo, este sería el globo, y acá estaría la otra persona. Muy bien, me dicen que el ángulo de observación, que es este, para esta persona es de 60 grados. ¿Cómo sé que va así? Porque lógicamente entre más grande el ángulo, mayor la elevación. Y para esta otra persona, su ángulo de elevación pues es de 45 grados. Y me dan otro dato importante, que la distancia entre las dos personas es de 1860 metros. Me están pidiendo calcular la altura a la que se encuentra el globo. Muy bien, hacemos una línea punteada. Sabemos que si está respecto al plano horizontal, pues acá hay 90 grados. Y eso me va a facilitar mucho poder resolver. ¿Puedo trabajar en triángulos rectángulos? Sí. Pero eso implicaría saber utilizar mucha álgebra, conocer identidades trigonométricas. Entonces se vuelve un poco más complejo. Vamos a abordar el problema por lo más simple. Se supone que a esta altura ya conocemos y manejamos bien ley de senos y de cosenos. Vamos a resolver todo utilizando esas dos herramientas y adicional conocer la ley de los 180 grados. Por ejemplo, vamos a crear un esquema del triángulo ya sin todo lo que está allí para que se vea un poco más claro. Acá están 60,
45, y por la ley de los 180 grados, pues acá tendremos 75 grados. Los tres ángulos deben de sumar 180 y aquí hay 1860. Cuando yo tengo un lado y conozco tres ángulos, yo puedo utilizar la ley de senos. Muy bien, ¿cuál de los dos lados me conviene encontrar? ¿El lado que está donde está el 60 o el 45? Es indiferente, porque en realidad lo que yo tengo, y eso es importante, es que yo tengo dos triángulos rectángulos, y eso es lo que me interesa que logremos observar. Tengo dos triángulos rectángulos, entonces lo que me están pidiendo es la altura, que la vamos a llamar h. Entonces, para poder trabajar triángulos rectángulos, yo necesito uno de esos dos lados que para los triángulos, viendo los 90 grados acá, son hipotenusas. Muy bien, ¿cómo aplicar la ley de senos rápidamente? Vamos a encontrar, en este caso, el lado que está acá, le voy a llamar X. Ese es el que me va a interesar en este momento. Y vean qué fácil se puede hacer el cálculo de X. Decimos, el lado que quiero conocer es igual al lado conocido, que en este caso es 1860, seno del ángulo opuesto a X, que es 60, sobre seno del ángulo opuesto a 1860, que es 75. Ingresamos los datos y nos da 1667.63 metros. Muy bien, ahora lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Acá hay 90 grados, acá hay no tenemos el valor, tenemos este ángulo de 45 y sabemos que aquí son 1667.63 y me están pidiendo la altura, que es la h. De igual manera puedo aplicar la ley de senos, porque conozco los tres ángulos y desconozco dos lados. Muy bien, vamos a hacerlo. Claro, alguien me puede decir, vamos a usar mejor trigonometría de triángulos rectángulos, ¿le entiendo más? Sí, pero vamos a ver que es mucho más fácil adecuarnos a la ley de senos. Decimos que h, que es el lado que quiero conocer, es igual al lado que conozco, seno del opuesto a h dividido seno del opuesto al 1667, que es 90. Y aquí hay algo importante: cada vez que veamos seno de 90, sabemos que eso es igual a 1. Por lo tanto, no es necesario hacer la operación así en la calculadora, que lo que nos va a llevar es un par de digitaciones más. Pero ingresamos eso y obtenemos un valor de 1179.2 metros. Y esa es la altura a la que se encuentra el globo. Entonces vemos que es bastante simple utilizar únicamente ley de senos y cuando sea necesario la ley de cosenos. Vamos con otro ejemplo. Una grúa de 18 metros de altura se encuentra sobre un edificio. Desde un punto de la calle, las partes superior e inferior de la grúa se ven con ángulos de elevación sobre la horizontal de 45 y 30 grados respectivamente. Hallar la altura del edificio. Muy bien, vamos a hacer un pequeño esquema. Vamos a colocar acá un rectángulo simulando la grúa y pues sabemos que se encuentra sobre un edificio. Entonces me hablan de que hay puntos de observación para ver la parte inferior, lógicamente desde la calle, y la parte superior. Entonces tenemos que los ángulos son de 45 y 30 grados. Muy bien, para ver la parte inferior, lógicamente el ángulo es menor, son 30 grados. Y para ver la parte superior, y esto es algo muy importante y lo voy a colocar con este color, este ángulo es de 45.
Eso quiere decir que si yo mido desde acá, que es mi línea de referencia, ya acá hay 30, para llegar a 45 solo me hacen falta 15 grados. Entonces es bien importante tener bien claro eso. Acá sabemos que son 90 y entonces me están pidiendo la altura, perdón, me están dando la altura de la grúa, que son 18 metros, y me piden la altura del edificio. Muy bien, datos que yo puedo encontrar rápidamente. Acá tengo 90 más 30, quiere decir que en esta parte de acá hay 60 grados. Y si aquí hay 60, la línea recta debería de ser 180, quiere decir que en esta parte hay 120. Y si aquí hay 120 más 15, lo que nos hace falta para llegar a 180 son 45, que es este ángulo de acá. Muy bien. Vemos que tenemos un triángulo rectángulo y lo que me están pidiendo es uno de los catetos, o sea, la altura, pero no conozco ni un cateto ni la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es esta, que le puse la X. Entonces vamos a hacer un bosquejo solo del triángulo que se encuentra donde está el lado de la grúa. Entonces lo vamos a hacer un poco más grande para que poder ver bien los ángulos. Tal vez no sea el más exacto. Muy bien, acá tenemos 18, 120, 45 y 15. Muy bien, y queremos hallar esta X, que es el lado, y eso es bien importante, lo vamos a mencionar ahora. Yo tengo que buscar cuál es la línea, cuál es el lado que comparten los dos triángulos que tengo acá, que es esta. Porque de nada me sirve encontrar, por ejemplo, esta línea, porque entonces se vuelve más complejo, voy a hacer más trabajo. Claro, se puede hacer buscando esa línea que marqué con color verde, sí, pero entonces mi altura sería 18 más h, y luego después de encontrar el valor me tocaría restarle 18, entonces tenemos más trabajo que hacer. Muy bien, rápidamente ley de senos, porque conozco un lado y conozco los tres ángulos. Yo digo, lado que quiero conocer es igual al lado conocido, seno del ángulo opuesto a X, que es 45, sobre seno del ángulo opuesto a 18, que en el caso es 15. Eso me da un valor de 49.18 metros. Ahora tengo un triángulo rectángulo con 90 grados, 30 grados y 49.18 como hipotenusa. Puedo utilizar alguna función trigonométrica como seno, coseno, tangente, sí, pero lo más práctico es que ya conozco los tres ángulos. Acá está el lado que quiero conocer, utilizamos ley de senos. H, que es el lado que quiero conocer, es igual al lado que conozco, seno del ángulo opuesto a H, dividido seno del ángulo opuesto a 49.18, que en este caso es 90. Seno de 90 es 1, por lo tanto no lo tendríamos que tomar en cuenta. Ingresamos los datos y obtenemos 24.6 metros. Esa es la altura del edificio. Vemos que es bastante rápido. Utilizamos simplemente la ley de los 180 grados y la ley de senos, y en dos ocasiones. Pero lo que es bien importante es poder crear el dibujo que me dé chance de interpretar el problema. Vamos con otro ejemplo. Para medir la altura de un edificio, nos situamos a cierta distancia del mismo y vemos la parte superior con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. A eso se le llama ángulo de elevación. Nos alejamos 10 metros del edificio, contados desde el punto de observación anterior, y el ángulo es ahora de 54 grados. Calcular la altura del edificio. Muy bien, hagamos nuestro bosquejo. Tenemos acá un rectángulo simulando el edificio, una persona que se encuentra sobre la calle, desconocemos a qué distancia, no nos dicen.
pero conocemos que él, al ver la parte superior del edificio, se crea un ángulo de observación de 60 grados y se aleja 10 metros. Ahora está en una nueva posición y observa siempre la parte superior del edificio, y ahora el ángulo es de 54 grados. ¿Qué datos puedo obtener rápidamente? Aquí tenemos 90. Si aquí hay 90, aquí hay 30. Si aquí hay 60, como es una línea recta, en esta parte de acá habrán 120. Y 120 más 54 se lo restamos a 180 y puedo determinar este ángulo de acá, que sería 6 grados. Muy bien. Nos están pidiendo la altura del edificio y vemos que es un triángulo rectángulo. Yo necesito alguno de los dos lados, que ya sea el cateto o la hipotenusa, y vemos que la línea que comparten los dos triángulos dibujados es esta de acá. Entonces le llamaremos X, que es la hipotenusa, pero en el otro triángulo simplemente es uno de los lados. Necesito hacer por separado el otro esquema, sería lo ideal para no confundirse, pero se puede hacer directamente, sí. Voy a calcular la X. X, que es el lado que quiero conocer. Ahorita estoy trabajando, y eso es importante mencionarlo, estoy trabajando con este triángulo. ¿Sí? Con ese triángulo estoy trabajando. X es igual al lado que conozco, que en este caso es 10, seno del ángulo opuesto a X, que es 54, dividido seno del ángulo opuesto a 10, que en este caso es 6. Ingresamos los valores y vamos a obtener 77.4 metros. Muy bien. Podemos escribir ahora que la X es igual a 77.4. Ahora voy con este otro triángulo. Ahora sí voy a trabajar con el triángulo que está en color amarillo. Y vamos a decir que quiero la H. H es igual al lado que conozco, que en este caso es 77.4. Seno del ángulo opuesto a H, que es 60, dividido seno del ángulo opuesto a 77.4, que es 90. Sabemos que seno de 90 es 1, por lo tanto podemos omitirlo. Hacemos la operación y obtenemos 67 metros como la altura del edificio. Vemos que hemos resuelto el problema con un dibujo y simplemente aplicando 2 veces la ley de senos. Entonces es bien práctico, ¿verdad? O sea, es bien práctico utilizar la ley de senos para resolver aplicaciones de trigonometría. Vamos con otro ejemplo. Al fin de medir el ancho de un río, tomamos como referencia la base de un árbol situado en la orilla opuesta. El ángulo que forma la visual de la base del árbol con la orilla es de 54 grados. Nos alejamos del punto anterior y del árbol 80 metros paralelamente a la orilla. Y el nuevo ángulo es de 30 grados. Determinar el ancho del río. Muy bien, este es un problema que sin un dibujo podría causar confusión. Pero vamos a comenzar colocando las dos orillas. Acá tenemos una, acá tenemos la otra orilla. Y vamos a suponer que acá está la base del árbol. ¿Sí? Acá está la base del árbol. Muy bien, me están diciendo que desde el otro lado, o en la orilla opuesta, el ángulo que forma la visual de la base del árbol con la orilla es de 54 grados. Entonces sabemos que es una línea inclinada, cuya inclinación es de 54 grados. Ahora bien, nos hablan de alejarnos paralelamente a la orilla, o sea, estamos hablando sobre esta misma línea, de forma paralela, una distancia de 80 metros. Y el nuevo ángulo de observación hacia la base del árbol ahora cambia a 30 grados. Muy bien, y me están pidiendo determinar esta línea imaginaria que le llamaremos aquí ancho. Es el ancho del río el que me están pidiendo.
¿Qué datos yo puedo obtener rápidamente? Si aquí hay 54 y esto es una línea recta, este ángulo interno es de 126 porque tiene que dar 180. Sabemos que acá pues tiene que ser 90 grados. Si aquí hay 126, pues acá hay 24, porque los tres ángulos del triángulo tienen que sumar 180. Muy bien, queremos encontrar esta línea que es ancho, y la única línea que comparten internamente los dos triángulos es esta, le vamos a llamar X, y podemos ir rápidamente. Ahorita voy a utilizar esta parte sombreada en celeste, y tendríamos que X es igual, o sea, el lado que no conozco, es igual al lado que conozco, que es 80, seno del ángulo opuesto a X, que es 30, sobre seno del ángulo opuesto a 80, que es 24. Ingresamos los datos y nos da 98.34. Lo podemos colocar acá, 98.34. Y ahora voy a calcular el ancho. Incluso le puedo poner palabras, no necesariamente necesito una letra como la H. Entonces, ancho, que es el lado que quiero conocer, es el lado que conozco. Ahora estoy trabajando con este triángulo en color amarillo. Sería lado que conozco, 98.34, seno del ángulo opuesto al ancho, que es 54, dividido seno del ángulo opuesto al 98.34, que sigue siendo 90. El seno de 90 es 1. Ingresamos datos a la calculadora y obtenemos 79.6 metros, siendo ese el ancho del río. Bastante simple.